Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor por una nueva oportunidad que tengo de compartir con ustedes un estudio bíblico, La Última Banca. En esta ocasión vamos a estar viendo el capítulo 17 del libro de Números, que es una continuación del capítulo 16. Recordemos que estas divisiones, capítulos, versículos, vinieron de forma muy tardía en la historia del cristianismo y en la historia de la Biblia como tal. Eh, Creo que vienen con los masoretas en el siglo VII después de Cristo. O sea, hace 1300 años nomás que se instaura esta idea de la división de los libros por capítulos y versículos. Así que a veces los capítulos quedan cortados donde no deberían. El, el capítulo 16 y 17 son una historia conjunta, va todo de la mano. De hecho, me parece que hay otras versiones, no sé si la versión hebrea, donde el capítulo 17 comienza en el versículo 35, creo, del capítulo 16. La segunda historia que viene después de que la tierra se abre y se traga a Coré, Datam, Abiram y los 250 que habían presentado incienso. Así que este capítulo es cortito porque es la continuación del capítulo anterior. Y como me ven, estoy un poco más, ah, voy más directo, sin tanta introducción en este estudio porque tengo un compromiso en pocos minutos. Tengo que ir al matrimonio de un joven de la iglesia que se casa y estoy muy, muy contra el tiempo. Así que posiblemente este sea el estudio bíblico más corto que he hecho, sin meditaciones iniciales ni nada parecido, aunque tengo pensado hacer una meditación sobre un tema bastante delicado, pero yo creo que la voy a subir quizás en 1 o 2 semanas más, porque todavía la estoy preparando. Voy a abordar muchos temas de contingencia. Hemos estado saliendo en las noticias y cosas por el estilo, así que tengo muchas ganas de hablar de este tema, pero en un espectro mucho más amplio, analizando varios factores culturales que yo creo que inciden en muchos de nuestros problemas, así que ahí les doy un pequeño adelanto. Em, el video va a quedar tan pronto como termine de grabarlo en el canal y ya a la noche, cuando vuelva del compromiso que tengo del matrimonio, le voy a hacer la separación típica que hago con marcas de tiempo. Así que también espero dejarlo subido ahora cerca de las 2:30 de la tarde y ya para que los hermanos había uno que otro hermano preguntando por el estudio, así que cosa que a mí me alegra bastante, así que eso va a quedar disponible en poquito rato para que lo puedan revisar. Recuerden que este es un estudio que no apunta a las clases, o sea, a la escuela dominical como tal, sino que va al capítulo, para que los hermanos tengan un contexto de qué se trata el capítulo y entendiendo el capítulo puedan aplicar enseñanza, ¿ya? Em, Sin más preámbulos, yendo directo al grano, vamos a pasar entonces al capítulo 17. Vamos a hacerlo en esta modalidad y vamos a ir revisando entonces las diapositivas que preparé para ustedes. Revisé principalmente en esta ocasión el libro de Gordon Wenham y el libro de Timothy Ashley, que son las referencias de cabecera. Los otros dos comentarios bíblicos que tengo aparte son mucho más escuetos, dan comentarios más cortos, así que generalmente los reviso a la pasada, pero no encuentro información adicional a la que ya me entregan estos dos otros libros, el que está al extremo izquierdo y al extremo derecho. Como les decía, el capítulo 17 es una continuación de lo que ocurre en el 16 y esto se los dejo como contexto. En el capítulo 16 ocurren dos rebeliones que son paralelas. La rebelión de Coré contra el sacerdocio arónico principalmente y la rebelión de Datán y Abiram, los rubenitas, contra el liderazgo de Moisés. Así como hay dos rebeliones que corren en paralelo con diferentes motivos, también ocurren dos reivindicaciones paralelas. Por un lado, la reivindicación al liderazgo de Moisés, y esto ocurre cuando se cumple la palabra dicha por Moisés, que si él no fue escogido por Dios, que estas personas, Datán, Abiram y también Coré muere en esta ocasión, em, mueran como muere cualquier hombre, pero si Dios escogió a Moisés, entonces que se abra la tierra
y que estas personas desciendan vivas al Seol. Moisés termina de decir estas palabras y ocurre tal como él lo pronuncia. Se abre la tierra y traga a, a Coré, Datán, Abiram y a los que se habían unido a él. Es interesante también que me hicieron una pregunta en el video del capítulo 16 sobre los hijos de Coré. Los hijos de Coré no mueren en esta rebelión y eso es una muestra más de la misericordia, de la gracia del Señor y de hecho también de un dicho que aparece, creo, en el libro de Ezequiel, cuando dice que no morirán los hijos por los pecados de los padres, ni viceversa, ni los padres por los pecados de los hijos, sino que al alma que pecare, ésta morirá. Esto dice el profeta Ezequiel a propósito de un dicho que había en Israel, que los padres comieron las uvas ácidas y los hijos tuvieron la dentera. ¿Ok? Entonces los hijos de Corea aparecen en el segundo censo que aparece en el libro de Números, que es en el capítulo 26. Y ahí aparece de forma clara que los hijos de Corea permanecían aún en el pueblo de Israel. Y de hecho, en el libro de los Salmos hay salmos que son de los descendientes de Coré, salmos de los hijos de Coré. Así que la misericordia del Señor no es algo que aparece en el Nuevo Testamento. Esta idea de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia son ideas que yo particularmente no comparto. Yo no soy dispensacionalista. Y creo que siempre ha habido gracia. Dios es inmutable y Dios no cambia. Lo que sí hay es antiguo pacto y nuevo pacto. Esa división sí es bíblica. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, así como hay una reivindicación para Moisés, Moisés es reivindicado en la forma como mueren Coré, Datam, Abiram, y también existen reivindicaciones para Aarón. Y el sacerdocio arónico es reivindicado 3 veces. Primero, en que cuando se presenta el incienso, en el capítulo 16, se presentaron con su incensario y se presentan los otros 250. La única ofrenda que es aceptada es la de Aarón y los otros 250 son consumidos por el fuego. Así que esa es la primera reivindicación al sacerdocio arónico. La segunda viene con la matanza que ocurre al día siguiente. Los israelitas le atribuyen maldad a Aarón y a Moisés, que con sus poderes mágicos habían dado muerte al pueblo de Jehová. Comienza una mortandad y el que se pone entre los vivos y los muertos es Aarón con un incensario y de esta manera se detiene la mortandad. Es la segunda reivindicación al sacerdocio arónico. Y la tercera de reivindicación al sacerdocio arónico la vamos a ver ahora en el capítulo 17, cuando se presentan varas delante del arca del testimonio, del arca del tabernáculo, y en el lugar santísimo, y la única vara que reverdece es la vara de Aarón que representaba a los levitas. Así que esto vendría siendo una reivindicación del sacerdocio arónico por un lado, pero también de la preeminencia de los levitas en el servicio al tabernáculo. Así que ese punto también es importante destacar. Comenzamos. En el nombre del Señor, como siempre lo hacemos, leemos la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, y de todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. El testimonio se refiere muy probablemente al decálogo, a las tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos que estaban dentro del arca del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y hará la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres, una vara. En total, 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. ¿Ok? Antes de pasar a los primeros comentarios, porque esta lección la dividí en dos partes, del 1 al 7, la primera parte, y del 8 al 13 en la segunda. Como consejo a mis hermanos que siguen estos estudios, es muy sano
y es muy recomendable, es muy deseable que los predicadores busquemos a Cristo siempre en las Escrituras. Siento que a veces el enfoque que se dan a las escuelas dominicales carece de esa búsqueda de Cristo en las Escrituras. El capítulo 16 ha sido particularmente complicado, por decirlo de alguna manera, porque culturalmente, de hecho, le adelanto un poco de lo que va a ser la reflexión que voy a compartir, tenemos esa tendencia al paternalismo, no solamente de los pastores y de los que están en autoridad de querer imponerse sobre la hermandad, sino también el deseo de la hermandad sobre que se les imponga. De hecho, es una característica muy particular de las sociedades hispanas. Tienden a buscar el ser controlados. Por esa razón, dan a luz líderes que son controladores. Creo que hay una relación siempre entre la iglesia y sus líderes. Los líderes vienen de las congregaciones, por lo tanto, son un producto de ella. Entonces, en el capítulo 16 se ha visto mucho esto, un énfasis excesivo a la obediencia, que siempre se remarca, en que en general siempre está presente en nuestra enseñanza en el expositor, pero el capítulo 16 ha sido eh, un, hemos llegado a un punto de donde esa enseñanza ha sido el corazón de la escuela dominical. Y dependiendo del hermano, a veces llega a ser un poquito insufrible ver cómo se presenta la obediencia al hombre más que antes que a Dios y antes que a la palabra del Señor. Se presenta como la virtud máxima eh, a la que tiene que ¿cómo se dice? A la que tiene que aspirar, esa es la palabra, a la que tiene que aspirar todo pentecostal de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Yo no comparto esa visión. Ya compartí una reflexión en el estudio pasado y tengo mis matices. No creo tampoco en una iglesia anárquica donde no hayan autoridades, eso es una idea que yo rechazo, pero la autoridad de los pastores es una autoridad delegada y tiene que estar sometida a la autoridad de la palabra, al evangelio. Así que ellos también pueden ser eh, pasados por el filtro de la palabra. Y eso creo que donde se pierde un poco el foco de los estudios, o sea, de las escuelas dominicales. Pero también el consejo que les quería dar, que me dio una vuelta un poco larga, es que busquen a Cristo siempre. Por ejemplo, en el capítulo 16 eh, que fue bastante largo, bastante extenso. Por lo menos en dos ocasiones yo por lo menos pude encontrar a Cristo con claridad. La primera, por ejemplo, cuando se forman las placas de bronce, luego de que esos 250 son exterminados por el fuego que sale del altar, el fuego de Dios que sale del altar, esa placa de bronce que se forma de los incensarios de bronce es colocada en un altar. Yo daba dos posibilidades que comentaban aquí Timothy Ashley, el comentarista que sigo preferentemente, decía que esa placa pudo haber sido colocada en el lugar, en el altar de bronce o en el altar del incienso, que era un altar de oro. Yo les decía en esa ocasión que en el altar de oro, que estaba en el lugar santo, hubiese sido mucho más visible y el contraste era mucho eh, más latente, más visual. Una lámina de oro en un disculpen, una lámina de bronce en un altar de oro, seguramente se veía con claridad. Y ese era el mensaje que se comunicaba. Entonces, al ver el hecho de que una lámina de oro no pertenece al lugar santo, o sea, una lámina de bronce no pertenece al lugar santo, donde todo era de oro, uno puede meditar lo exclusivo que era acceder a la presencia del Señor, lo limitado que estaba a cualquier persona que no perteneciera al pueblo de Israel o que no perteneciera a la tribu de Leví, o particularmente este conflicto se centra en la exclusividad de la casa de Aarón dentro de la tribu de Leví. O sea, cualquiera que no fuera de la casa de Aarón no podía entrar al lugar santo. Y el lugar santísimo era mucho más exclusivo, era solamente el sumo sacerdote una vez por año en la fiesta del Yom Kippur, en el día de la expiación, podía entrar a ese lugar. Entonces,
el sacrificio de Cristo, el tetelestai, la expresión en griego que significa consumado es, que da lugar a que el velo se rasgue y se abra una puerta abierta, o sea, no, una puerta amplia para todos nosotros que no somos ni de la casa de Aarón, ni de la tribu de Leví, ni del pueblo de Israel, que podamos ahora acceder al lugar más santo en todo momento, 24/7. Eso es una bendición de la que no estamos conscientes, que no dimensionamos. Entonces podemos encontrar a Cristo en estos estudios que parecen tediosos. Podemos encontrar a Cristo siempre si nos abocamos a ello. Si buscamos y estudiamos diligentemente, las escrituras siempre nos van a apuntar hacia Cristo, que es la figura principal de la Biblia. La Biblia trata acerca de la relación de Dios con el hombre y la manifestación máxima de esa relación de Dios con el hombre es el Dios encarnado, Cristo. La persona de Cristo siempre la Biblia destila su presencia, tanto en el Antiguo como por supuesto en el Nuevo Testamento, y es nuestra labor del predicador buscarla, encontrarla y alimentar con estos pastos a la congregación. Porque si nuestra enseñanza solamente se basa en reglas, en duras cargas que se les impone a la hermandad, ciertamente hay una fatiga. Y para mí el capítulo 16 ciertamente generó eso. Mucha fatiga escuchar muchas de las enseñanzas que se dieron durante estos 2 meses. ¿Ok? Y por ejemplo también la presencia de Cristo en la figura de Aarón. En la segunda reivindicación, a la que me refería, era la primera reivindicación del sacerdocio arónico, con los 250 incensarios de bronce. La segunda reivindicación es Aarón colocándose entre los vivos y los muertos con su incensario para detener la mortandad. Cuando uno ve en el libro de Levítico las prohibiciones al sumo sacerdote, eran mucho más estrictas que a los sacerdotes. Los sacerdotes no se podían acercar a un muerto porque se volvían impuros, pero tenían ciertas excepciones si el muerto era su padre, su madre o algún familiar cercano. Pero el sumo sacerdote nunca podía acercarse a un muerto. Por eso, cuando Nadab y Abiú son consumidos por el fuego de Dios, creo que en el capítulo 8 del libro de Levítico, Aarón no pudo hacer señal de dolor, no pudo hacer duelo, no pudo rajarse las vestiduras como señal de dolor, no pudo, no sé, colocarse ponerse el silicio, que era una forma, no sé si ya estaba esa costumbre, pero era una forma visible de demostrar dolor, o colocarse ceniza en la cabeza. Eso no pudo hacerlo Aarón por la muerte de sus hijos, porque era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote no se podía acercar a un muerto, porque era contaminado. Pero Aarón, por decirlo así, rompiendo esa regla, se pone entre los vivos y los muertos en la mortandad, que viene a ser la segunda señal que reivindica el sacerdocio arónico, y por decirlo así, se contamina. Y es una figura también de Cristo, el santo, el puro, este versículo que siempre cito, que está en 2 de los Corintios capítulo 5, me parece, versículo 21 creo, que es: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, representado por Aarón, haciéndose inmundo, cargando nuestros pecados para llevarlos a la cruz del Calvario. Así que, como consejo eso, busquemos siempre a la persona de Cristo en el Antiguo Testamento y de esta manera alimentemos a las congregaciones. Hablo a los predicadores y a los profesores de escuela dominical también. Comenzamos entonces. Números 17. Estos son comentarios de Timothy Ashley. Este es el tercer relato de la serie sobre la justificación del sacerdocio arónico, lo que les decía recién. Narra la historia del acontecimiento que finalmente impacta al pueblo. O sea, el pueblo finalmente tiene una reacción y entiende que es el Señor el que está juzgándolos. Antes de esto, el pueblo siempre atribuyó la maldad a Moisés y a Aarón, en el capítulo 16 por lo menos. No debe separarse de las otras historias de la serie porque el efecto final es una reacción no solo a este milagro, sino también a las otras intervenciones dramáticas de Dios desde el versículo 1 del capítulo 16. O sea que esto es una historia completa, tanto capítulo 16 como 17. Wenham, que es el comentarista que uso yo, el otro comentarista, que también tengo un par de comentarios de él,
señala acertadamente que si bien la estructura del capítulo 16, 1 al 50, comienzan cada narración con una reacción del pueblo y procede a través de una prueba divina, o sea, que el pueblo murmuraba, el pueblo se rebelaba y Dios respondía. Esa es la dinámica del capítulo 16. Este último milagro o esta última reivindicación del sacerdocio arónico es al revés. Esta comienza, dice, con la prueba divina, o sea, Dios les dice, tráigame las varas, vamos a colocarlas en el lugar santísimo y yo les voy a demostrar quién es el hombre a quien yo he escogido. ¿Ok? Y termina con una reacción del pueblo, se invierte el orden. Es Dios el que toma la iniciativa ahora y es el pueblo que reacciona. Esta diferencia en la estructura también revela otra diferencia en el presente pasaje. El punto de los versículos 1 al 35 en el capítulo anterior era la superioridad del sacerdocio arónico sobre los demás levitas, porque recordemos que el que desafía al sacerdocio arónico era un levita, y no solamente un levita, sino que era uno de la familia de Coat, que eran, por decirlo así, los que tenían las labores más santas dentro de la familia de los levitas, porque les tocaba transportar todos los utensilios santos. Eran los sacerdotes los que los envolvían, pero eran los coatitas, dentro de los que estaba Coré, los que lo trasladaban. Así que la primera parte, por decirlo así, viene a demostrar la superioridad del sacerdocio o de la casa de Aarón sobre la tribu de Leví. Era la casa de Aarón la principal dentro de la tribu de Leví. Dice, aunque se alude a este punto en los versículos que estamos viendo ahora, el punto principal aquí es la necesidad de un sacerdocio divinamente designado para interceder por los laicos. Esta historia entonces equilibra la división entre los sacerdotes arónicos y los otros levitas creada por los versículos 1 al 35 del capítulo 16, al exaltar a los levitas, especialmente a la familia de Aarón, por encima de las tribus laicas en el servicio a Dios. Esto nos lleva de vuelta a la perspectiva de los capítulos 1 al 4, que comenzamos a ver en el libro de Números, donde los levitas son censados aparte, no pertenecen, por decirlo así, las funciones de los levitas son diferentes al del resto de las tribus, ¿ya? Entonces, si bien la reivindicación anterior, sobre todo la primera, vino a resaltar la superioridad o la exclusividad de la casa de Aarón dentro de la tribu de Leví, ahora esta reivindicación también alcanza al resto de los levitas. Es la tribu de Leví la que es necesaria para servir a Dios en el tabernáculo y particularmente el sacerdocio arónico es el necesario como intercesor de, em, ante Dios por el resto de las tribus laicas, entre comillas. ¿Ok? Dice, de nuevo Yahweh habla a Moisés, su siervo, y les pide que lleven una vara. Dice, la palabra vara significa también, vara o palo, significa también tribu. Ahí hay un juego de palabras que se da mucho en la Biblia y nosotros perdemos de vista esos juegos de palabras porque no la leemos en el idioma original. Entonces la palabra vara también significa tribu. Es como, esta vara va a ser una representación de cada tribu. Y la palabra vara y tribus básicamente es la misma. Así que ahí está el juego. Aquí el juego de dos significados de la palabra es importante en la historia. Incluso una vara seca y muerta puede florecer con la bendición de Yahweh. Aún así, incluso la tribu más desfavorable puede florecer, prosperar y liderar con la elección y bendición de Yahweh. El nombre de Aarón debe ser inscrito en la vara de Leví. Este versículo pretende mostrar que Aarón fue elegido por Dios para ser líder de los levitas. Esta es una elección interesante, ya que Aarón es descendiente del segundo hijo de Leví, Coat, porque el propio Moisés también es levita. Por lo tanto, el liderazgo en cuestión aquí es solo el sacerdocio. No se trata de un desafío al propio rol de Moisés como líder. La vara de Aarón, aquí una pregunta. ¿La vara de Aarón era una de las 12 o una 13ª vara adicional? Esto igual es interesante porque cuando se divide la tierra, cuando llegan a Canaán, la tierra se divide en 12 partes, pero esa 12ª parte no incluía la tribu de Leví, porque la tribu de Leví no recibe herencia. La herencia de los levitas era Jehová. A ellos se le dan ciudades, me parece. Habían ciudades de levitas
en cada uno de los territorios de las tribus de Israel. Em, y quien viene a cubrir esa falta de Leví, por decirlo así, es la tribu de José. La tribu de José se divide en sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y esto también tiene relación con la bendición que le da Jacob al final del libro de Génesis, cuando bendice a los hijos de José, los bendice y los cuenta entre sus hijos. Así que también se cumple un poco esto. Entonces aquí la pregunta es, ¿fueron la tribu de José presentó, o sea, la tribu de Efraín y Manasés presenta una sola vara en conjunto, o sea, como la tribu de José, o habían las 12 tribus laicas, por decirlo así, contando a Manasés y Efraín por separado, y estaba la tribu o sea, estaba la tribu eh, sacerdotal o de los levitas. La tribu de Leví era la treceava. Esta es la pregunta básica que se hace. Dice, el texto no solo explica con claridad, el texto no lo explican con claridad y algunos eruditos simplemente han asumido que el número total de las varas es 12 y que las medias tribus de Manasés y Efraín se cuentan como una tribu, una sola tribu, la tribu de José, como en Deuteronomio capítulo 27, versículo 12. Sin embargo, la práctica constante de números es contar 12 tribus seculares además de Leví. Y a menos que desee suponer un punto de vista en desacuerdo con el resto del libro, probablemente se debería ver a Leví como una decimotercera tribu y por lo tanto una decimotercera vara. En este caso, el versículo 6 cobra más sentido cuando informa que la vara de Aarón estaba en medio de las otras varas, es decir, de las otras 12 tribus. Si lo vemos más atrás, vamos a ver que lo dice así. Dice el versículo 6, y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Así que dan a entender, o por lo menos muchos comentaristas bíblicos consideran eh, que la vara de Aarón vendría a ser la treceava, o sea que estaba además de las otras 12. ¿Ya? Seguimos avanzando. El testimonio, frente al cual se colocan las varas, es el decálogo, o sea, las tablas de la ley que estaban en el arca del pacto, escrita en las dos tablas de piedra que se guardaban en el arca. La frase delante del testimonio es sinónimo de delante del arca. El varón que yo escoja, a eso se refiere el versículo 5, me parece, esta prueba, al igual que la de Coré y su congregación, tiene por objetivo mostrar a qué líder elige Yahweh para ministrar como sacerdote ante él. A diferencia de la prueba de Coré, esta no se desencadena por un desafío manifiesto de los israelitas. Con esta prueba, Yahweh dice, haré cesar las murmuraciones de los hijos de Israel que murmuran contra ti. El acto original muestra a Yahweh haciendo que cesen las murmuraciones contra los líderes. En el recuerdo del acto del versículo 10, es Moisés quien debe detener las murmuraciones del pueblo contra Dios. Murmurar contra los líderes elegidos por Dios es murmurar contra Él o contra Dios. ¿Ok? Pasamos entonces a los versículos finales. Recuerden que voy un poquito más rápido de lo normal por este compromiso que tengo ahora en pocos minutos. Y aconteció que al día siguiente, versículo 8, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado de nuevos y producido almendras. Aquí es bien particular porque no se sabe si la vara tenía almendras y por lo tanto se concluye que pasaron todos estos eventos, o sea que la vara seca había primero reverdecido, segundo echado flores, tercero arrojado de renuevos y cuarto producido almendras. O sea, llegar y ver que la vara tenía almendras al lado, podrían concluir, esta vara es seca, primero reverdeció, segundo arrojó flores, tercero arrojó renuevos y finalmente produjo frutos. Eso es una posibilidad. Y la otra, que yo la encuentro maravillosa, es que todo esto ocurriera en conjunto. La vara por un lado estaba verde, por otro lado eh, tenía flores, por otro lado tenía renuevos y por otro lado tenía frutos. O sea que todos los eventos estaban ocurriendo en conjunto. Eso sí que
es mucho más impactante. Esto de todas maneras era un milagro, así que la posibilidad de lo segundo obviamente está en la mesa. ¿Ya? Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos. No, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos. Todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Entonces aquí como que el pueblo toma conciencia de lo que habían hecho. Era Dios el que le estaba hablando con toda claridad, que se estaban rebelando contra la estructura que le había dado, contra el sacerdocio que había designado. Era voluntad de Dios que el servicio del tabernáculo se hiciera de esa manera, con una tribu liderando el servicio al Señor y con una casa particular dentro de esa tribu, que era la casa de Aarón, que tenía que ministrar en el lugar santo y santísimo. ¿Ok? Entonces, aquí se encuentran con esa realidad. Ya el milagro de la vara que reverdeció, dio flores, dio renuevos y dio fruto, ya fue, por decirlo así, lo que los hizo despertar a la realidad de que estaban yendo contra Dios mismo, que estaban rebelándose contra Dios mismo, y esto les genera terror, esa es la palabra. Se aterraron, ¿ok? Números 17 del 8 al 13. Dice: Moisés cumple las instrucciones de Dios. Estos son comentarios de Timothy Ashley. Como se argumentó anteriormente, la cláusula y la vara de Aarón estaba en medio de las varas cobra más sentido si se refiere a 13 varas. La Vulgata fue la versión de la Biblia que reinó por 1000 años en Occidente, la versión latina del Nuevo y del Antiguo Testamento. La Vulgata intenta aclarar el asunto traduciendo: había 12 varas además de la vara de Aarón. O sea que la Vulgata apunta o defiende la idea de 13 varas en lugar de 12. Aunque parafra- aunque parafrástica, está difícil la palabra, da el significado probable. Moisés coloca las varas ante Yahweh, es decir, sigue las instrucciones del versículo 4, colocándolas delante del arca. El versículo 8 es el punto de inflexión de la historia. Tiene lugar al día siguiente, o sea, dejaron las varas en el lugar santo y volvieron al siguiente día a ver qué había ocurrido. Tiene lugar al día siguiente, versículo 8 para adelante, cuando Moisés fue a la tienda del testimonio y encontró que la vara de Aarón de la tribu de Leví había brotado, aquí, esta es una traducción, pues yo la traduzco un poco a la rápida, pero eh, aquí no sé por qué aparece 2 veces la palabra había brotado, no lo toman en cuenta. La vara de Aarón había brotado, había echado flores, aquí falta una, es primero, había reverdecido, había eh, echado flores, había tenido renuevos y había dado almendras maduras. Esos son los cuatro procesos. Una vara seca necesita primero reverdecer, luego da flores, las flores entregan renuevos y los renuevos finalmente dan los frutos. Creo que ese es el orden. Y el fruto había sido almendras. Esto igual es bien interesante, almendras maduras. La almendra madura, la almendra madura temprano, de ahí su nombre, The Watcher. Es como, The Watcher es la palabra para el inglés de como el vigilante, el atalaya. De hecho, la palabra atalaya, de los que miraban, los que guardaban las murallas de las ciudades antiguas, esos eran Watcher, vigilantes, atalaya. Su fruto era muy preciado. Eh, bueno, cuando hablas de Watcher, se utiliza la referencia de Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12, porque la palabra vigilar y almendra creo que son muy parecidas. Otro juego de palabras que se nos pierde a nosotros por el hecho de no conocer hebreo, pero creo que la palabra almendra y vigilante o atalaya parece que son bastante similares.
Su fruto era muy preciado y Wenham, el comentarista bíblico, señala también señala la blancura de la flor. Aparte, la almendra da una flor blanca que simboliza pureza y santidad. Y no solamente, o sea, simboliza pureza y santidad en general. Más adelante tengo un par de referencias que relacionan la blancura con Dios, ¿ok? Las cualidades de Aarón y los levitas, pues su tribu se nombra aquí de una manera que en rigor es redundante, no eran diferentes a las del almendro. O sea que haya reverdecido la vara de Aarón y haya dado flores blancas y haya dado almendras, no es, no es casual. La blancura de las flores obviamente representan la santidad y pureza a la que era llamado toda la tribu de Leví y especialmente la casa sacerdotal, que era la casa de Aarón. Y también la palabra watcher o la palabra vigilante o atalaya también representa la labor que tenían la tribu de Leví. Eran, por decirlo así, los vigilantes de la palabra del Señor. De hecho, era labor de los sacerdotes enseñar la Biblia al pueblo. El sacerdote, por decirlo así, era el que enseñaba la ley al pueblo. Y el profeta, cuando se levantaron los profetas, eran los que recordaban la ley al pueblo que el sacerdote ya había enseñado. El profeta, cuando Dios levantaba un profeta, el profeta asumía que el pueblo conocía la ley que él estaba invitándoles a guardar. Y la labor y la responsabilidad de enseñar la ley recaía precisamente sobre el sacerdote. Así que los sacerdotes eran, por decirlo así, los vigilantes, los atalayas de la palabra del Señor, a los que les correspondía estar en la muralla, pues, protegiendo al pueblo, diciéndoles cuando viene el peligro. Y eso es básicamente lo que es una predicación. Enseñar la palabra es la labor del atalaya. Decirle al pueblo que va a morir, se va por ese camino de pecado, y así de esa manera el vigilante, el atalaya, la sangre del pueblo rebelde no está sobre él, porque él cumplió su labor. Esa es básicamente la función del sacerdote. El sacerdote enseñaba la palabra, el profeta, más adelante en la historia de Israel, recordaba al pueblo volver a la ley que el sacerdote les había enseñado. ¿Ok? Si el sacerdote no enseñaba la palabra, obviamente no estaba cumpliendo su labor de atalaya. Entonces, la tribu de Leví eran vigilantes de la palabra del Señor, santos y puros, aunque no sin defecto, y valiosos para Israel. Así, el texto describe las etapas del crecimiento de la planta. No está claro si eso significa que todas estas etapas estaban presentes simultáneamente en la vara, lo que les decía anteriormente, o si solo la vara pasó por ellas y ellos encontraron solamente el fruto. Pero lo primero, o sea, que todas las etapas estuvieran presentes en la vara al mismo tiempo, lo que hubiese sido mucho más impactante, como es un milagro, es completamente posible. ¿Ok? O no es imposible, como dice acá el comentarista. Y estas son las referencias que les decía. En Jeremías 1, versículos 11 y 12, dice, después el Señor me dijo, observa Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Así es, dijo el Señor. Y esto significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. El término hebreo vigilando, shoqued, suena como el término hebreo para almendro, shaqued. Es el juego de palabras que aparece del versículo 11. Aquí se agrandó mucho la letra y no se alcanza a ver lo que decía al final, que dice del versículo 11. ¿Ya? Y las referencias de Dios o la santidad y la pureza de Dios relacionada con la blancura, el conocido versículo de Isaías 18. Todo esto está en Nueva Traducción Viviente, por eso quizás no les serán muy familiares. Es si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, en Reina Valera, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. ¿Ya? Eso es el blanco como pureza. Daniel 7, viendo al anciano de días que representa al Padre, dice que su ropa era blanca como la nieve y su cabello parecía de la lana, se parecía a la lana más pura, o sea, blanco también. Y luego, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, vi un gran trono blanco, nuevamente el blanco apuntando a pureza y santidad. ¿Ya? Avanzamos, ya estamos terminando casi. Después de que Moisés descubrió que la vara de Aarón había crecido de la noche a la mañana, sacó todas las demás varas de su lugar en la tienda y cada líder miró
la suya, y cada líder miró la suya. Debió haber sido obvio que solo la de Aarón había brotado, aunque esto no se menciona en el texto. El milagro divino había sido presenciado por los líderes escogidos de Israel. A continuación, se le instruye a Moisés que devuelva la vara de Aarón al lugar delante del testimonio, es decir, al arca. De hecho, la vara de Aarón quedó por mucho tiempo en el arca. El arca contenía, hasta el tiempo por lo menos de la caída de de Jerusalén, en el tiempo de Jeremías, se supone que el arca contenía las tablas del testimonio, las tablas donde estaba el decálogo, los 10 mandamientos, contenía una porción de maná, un pote con maná que había caído en el desierto, y contenía también la vara de Aarón que había reverdecido. Todos estos, el maná, el decálogo y la ley, o sea, y la vara reverdecida, son símbolos de Cristo. Jesús es la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Él es básicamente eh, la revelación. Cristo es la encarnación misma de las Escrituras. El verbo es también el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y por supuesto también Jesucristo es el gran sumo sacerdote, muy superior al sacerdocio, a los sumos sacerdotes que vinieron desde el sacerdocio arónico. El sumo sacerdote Jesucristo viene según la orden de Melquisedec, como lo argumenta, según la orden de Melquisedec, como lo argumenta el escritor del libro de Hebreos. ¿Ok? Entonces, a continuación se le instruye a Moisés que devuelva la vara de Aarón al lugar delante del testimonio, es decir, el arca, donde la había encontrado, debía guardarse como señal para detener la murmuración de los israelitas rebeldes en tiempos presentes y también en tiempos futuros. Por eso les decía que esta vara por lo menos prevaleció. Esto fue como en el 1400, esto que estamos viendo, 1400 antes de Cristo, y la vara estuvo por lo menos hasta el año 600, creo yo, me pueden corregir, antes de Cristo, o sea que la vara estuvo en el lugar santísimo, por lo menos unos 800 años. Estoy haciendo el cálculo mental, unos 800 años por lo menos estuvo siendo testimonio para Israel de la preeminencia del sacerdocio arónico, eh, para que no murieran a manos de Dios como aquellos que se habían rebelado contra él en los capítulos 11, 14 y 16. El relato termina con una fórmula de obediencia. Moisés obedeció a Yahweh al pie de la letra. Estos versículos deben considerarse como una conclusión no solo de la presente narración, sino también de todo el pasaje a partir del capítulo 16. O sea que con estos versículos 12 y 13 se concluye todo lo que ocurrió a partir de Números capítulo 16, versículo 1. Es una historia completa. Plantea la cuestión para la cual el capítulo 18 ofrece la solución divina. ¿Ya? Estos últimos versículos le dan paso, por decirlo así, al capítulo 18, que van a ser instrucciones muy específicas acerca de la exclusividad de los levitas y de los sacerdotes en el servicio en el tabernáculo, y que nadie debía acercarse al tabernáculo. ¿Ok? Todo lo que ocurre en el 16 y en el 17 es un preámbulo para las ordenanzas que vienen en el capítulo 18. ¿Ya? Debido a la muerte de Coré y su congregación, Datán y Abiram y sus familias, junto con otros 14.700 israelitas, el pueblo estalló en pánico. El estilo, aquí hay dos palabras que la segunda palabra no la conocía. El estilo es pasmódico y interjectivo. ¿A qué se refiere con interjectivo? Es una expresión vulgar como de, a ver, es como estamos jodidos, una cosa así. Estamos jodidos, estamos perdidos. Pero decir eso con malas palabras, un poco. Eso es algo, una reacción con estilo espasmódico e interjectivo. De los versículos respalda esto. He aquí, moriremos, pereceremos, todos pereceremos. Imagínense esa expresión en chileno. ¿Qué dirían? Más o menos un poco eso a lo que se refiere con un estilo espasmódico e interjectivo. ¿Ya? Los términos gawa y abad son sinónimos de morir, que es la palabra como aparece aquí en el hebreo original. ¿Cuántos días falta? Falta, creo, sí, falta muy poquito.
Cualquiera que se acerque al tabernáculo de Yahweh, cualquiera que se acerque, deberá morir. Como se señala ya se había señalado esto en el Números capítulo 1, versículo 51, también en el capítulo 3, versículos 10 y 38. Arriba el sustantivo Kareb, en estos contextos, significa invasor, un invasor del tabernáculo, alguien externo, cualquiera que no fuera de la tribu de Leví o del sacerdocio, incluyendo los sacerdotes, obviamente, se consideraría un invasor del tabernáculo. Es decir, alguien que no tiene derecho a estar donde está. ¿Ya? Eso es un invasor. En el presente versículo, en el presente versículo, la misma palabra se pone en boca de los israelitas, presas del pánico ante el estallido de una plaga causada por Dios, lo que había ocurrido hace 2 días antes, con la muerte de los 14.700 israelitas. Que este versículo no sea simplemente una reformulación de los pasajes que ya cité antes, 1:51 y 3:10 y 38, se ve en primer lugar por la doble aparición del sustantivo Hakareb. No se refieren al invasor, sino que a quien se acerca y lo que es más, a cualquiera cualquiera que se acerque corría el riesgo de morir. Esto significa que en su pánico los israelitas sostienen que cualquiera que se acerca al tabernáculo corre peligro de muerte. Sin embargo, la realidad es que, dado que los israelitas han estado experimentando la muerte por intervención divina, ese es el punto, yo creo, el punto crucial de este capítulo 17, que ahora Israel se da cuenta que es la intervención de Dios la que los está castigando. Hasta antes de esta tercera reivindicación, los israelitas no se daban cuenta que era la mano de Dios la que estaba obrando contra ellos. Ahora es cuando ellos se dan cuenta con la vara, con el milagro de la vara, es decir, la embarramos, estábamos peleando contra Dios. O sea, todos vamos a perecer, todos hemos actuado de forma temeraria, ¿ok? Un poco, eso es a lo que apunta. Dice, este uso del verbo es una prueba más de que este versículo es el clamor desesperado de un pueblo aterrorizado. Parece que me salté algo. Su temor es que Yahweh ya no se... ay, sí me salté esta parte. Sin embargo, la realidad es que dado que los israelitas han estado experimentando la muerte por intervención divina en el contexto inmediato, su temor es que Yahweh ya no limite el castigo a quienes invadan la tienda de reunión, sino que lo envíe a cualquiera que simplemente se acerque. Este uso del verbo es una prueba más de que este versículo es el clamor desesperado de un pueblo aterrorizado. Si Dios va a matar a cualquiera que se acerque a la tienda, entonces la conclusión más sensata sería separarse de ella por completo. Este clamor, que podría conducir a la separación de Israel y Yahweh, da lugar a la nueva legislación que sigue el capítulo 18. ¿Ya? Ahora entienden ellos la gravedad también de estar delante de un Dios santo. Pero por eso también la forma como se había establecido el tabernáculo, o sea, la tienda, el campamento de Israel, era el tabernáculo al centro y alrededor del tabernáculo estaban las tiendas de los hijos de Leví, porque justamente pretendían que nadie se acercara, o sea, la función era evitar que el pueblo se acercara al tabernáculo y cayera en condenación. ¿Ok? Este clamor que podría conducir a la separación de Israel y Yahweh da lugar a la nueva legislación que sigue en el capítulo 18. O sea, la solución no es que ustedes se alejen del Señor por el temor a su santidad, sino la solución es que los levitas cumplan su labor, es que el sacerdote cumpla su labor y que sean ellos los mediadores delante de Dios por el pueblo. ¿Ok? Porque la santidad de Dios los aterra, tienen miedo de morir. ¿Cómo solucionamos esto? Que los levitas cumplan su labor. Y eso es lo que va a ocurrir, lo que vamos a ver en el capítulo 18. Ya, estos son los últimos comentarios. Vienen de otro comentarista, de Gordon Winham. Dice así: solo Aarón y la tribu que él representa pueden acercarse a Dios. Si alguien más lo hace, morirá. El pueblo de Israel dijo: pereceremos. Todo el que se acerca al tabernáculo del Señor morirá. Así que estas tres historias, las tres reivindicaciones que decía yo, reiteran clara e inequívocamente la elección de Aarón por parte de Dios. Él es el santo por excelencia. Solo él puede acercarse a Dios. Solo él puede expiar el pecado de Israel.
Israel debe reconocer su lugar único en el plan de salvación al no usurpar sus prerrogativas, las prerrogativas de la casa de Aarón, y al apoyar económicamente su ministerio. El sumo sacerdocio de Aarón prefigura claramente el de nuestro Señor. Y Hebreos, capítulos 4 al 10, explica cómo en todos los aspectos, esto es súper importante, en todos los aspectos el sumo sacerdocio de Cristo supera al del antiguo pacto. Jesucristo es un mejor sumo sacerdote porque no presenta ofrendas por sus propios pecados, porque Él es santo. Es un sumo sacerdote que no muere, por lo tanto no hay que reemplazarlo. Es un sumo sacerdote que presentó un sacrificio más excelente que era él, una sangre más pura que era la de él, una sangre divina, o la sangre divina, esa sangre eficaz como cantamos, esa alabanza es preciosísima. Yo tengo la costumbre de siempre cantarla cuando me toca dirigir un servicio. O la sangre divina o la sangre eficaz, derramada fue por mí, pecador por ti, mi Jesús murió por mí o la sangre divina, esa sangre eficaz. Divina y eficaz son palabras muy, muy profundas, que cuando lo meditamos a mí me genera, me estremece, me estremece la verdad bíblica, teológica que hay en esa frase tan cortita. Se presentó con una sangre más excelente en el lugar más excelente, en el santuario celestial. Entonces, y por lo tanto es mediador de un mejor pacto con mejores promesas, porque ya ahora el Espíritu no viene a habitar en templos hechos por mano de hombres, sino que ahora viene a habitar en el corazón del hombre. Ahora el nuevo pacto deshace el corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne. Y coloca la ley de Dios no en tablas de piedra, sino que en nuestros corazones y en nuestra mente. Por eso el sacerdocio de Cristo, el nuevo pacto, es en todo sentido superior al antiguo. Y Cristo, como sumo sacerdote, es en todo sentido superior a cualquier sumo sacerdote del pacto antiguo, del sacerdocio levítico. Como consecuencia de su expiación, todo creyente tiene acceso a la presencia de Dios. Pero un principio enfatizado en estas historias aún se aplica bajo el nuevo pacto. Si bien todo el pueblo de Dios está llamado a ser santo, una autoridad especial no solo le corresponde a él. Estos son los comentarios de Winham. No solo le corresponde a él, sino a los apóstoles y sus sucesores, los obispos y ancianos de la iglesia. O sea, que si bien Cristo es la cabeza, eso es lo que está diciendo este comentarista, si bien Cristo es la cabeza, hay también autoridades delegadas. Está el pastor de los pastores, pero Dios también ha colocado a pastores que se han colocado para guardar el rebaño, que tienen una labor muy, muy digna de honra, muy digna de respeto, pero también una gran responsabilidad. Esto no es un cheque en blanco, ese es el punto que yo disputo un poco con la forma como se abordan estas enseñanzas en nuestra iglesia. La autoridad de los pastores no es un cheque en blanco, es una responsabilidad grande delante del Señor. Y si el pastor se desvía, si un oficial se desvía, si un guía de clases se desvía, entonces entra la autoridad por excelencia, que es la autoridad de la palabra. La autoridad que reciben ellos no es un cheque en blanco, tienen que dar cuenta. Y así como la congregación tiene responsabilidad de honrar a los que nos dirigen, a amarles y hacerles el trabajo más fácil, ellos tienen tremenda responsabilidad también. Y la Biblia lo presenta de forma clara. El Nuevo Testamento es claro en esto. No es ambiguo. No coloca la carga solamente en las congregaciones y los líderes quedan libres de responsabilidad. Eso no es un modelo bíblico de enseñanza. Eso no es un modelo bíblico de enseñanza. El hermano que para congregarse con el pastor solamente exige a la iglesia, porque él es el ungido del Señor y usted se tiene que someter porque el Señor lo escogió y el Señor va a tratar con él. No, esa no es una forma bíblica de enseñar. Yo rechazo de plano cuando alguien enseña de esa manera. ¿Hay responsabilidad en la congregación? Por supuesto, pero los líderes también tienen responsabilidades. Tienen grandes responsabilidades delante del Señor. Con esta autoridad va la gran responsabilidad de ser un modelo ejemplar de vida santa. Y vamos a terminar con esta última referencia. Rapidito, porque es harto. Voy a leerlo rápido y ya con esto termino. Tito, capítulo 1, versículos 5 al 16. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí.
y nombrar ancianos de cada ciudad. Recuerden que esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Tal como te lo indiqué, el anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. O sea, con el ejemplo se demuestra a los otros que están equivocados, no golpeando la mesa y diciendo yo soy el pastor, sino que con el ejemplo. El ejemplo es el que convence. ¿Ok? Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos porque en su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Esta es una disputa que se daba con los judaizantes en el primer siglo. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones y perezosos. Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Luego, capítulo 2, versículos 1 al 10, dice Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse, en cambio deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Estas mujeres mayores tienen que instruir a los más jóvenes a amar a sus esposas y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar y a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Siempre el ejemplo termina convenciendo mucho más que los argumentos. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible para agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, ni demostrar que son buenos y sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. ¿Ok? Entonces la responsabilidad de vivir el Evangelio está para todos, para los pastores y para cada uno de los miembros de la congregación. Finalmente, ya con esta referencia de Pedro, terminamos el estudio del día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 7. En la misma línea está colocar responsabilidades tanto en los líderes como en la congregación. Ese es el modelo bíblico. Cuando se enseña, que se tiende mucho en las escuelas dominicales, en nuestro expositor, a colocar solamente la carga sobre la hermandad y no colocar la responsabilidad en los líderes, se rompe el modelo de enseñanza bíblica. El modelo de enseñanza bíblica siempre, siempre coloca responsabilidad en todos los que componen el cuerpo de Cristo. Cuando hay conflictos, por ejemplo, como se dio con el caso del comer carne en el libro de Romanos, Pablo le dijo a los débiles, no juzguen a los fuertes y a los fuertes no menosprecien a los débiles. Siempre la enseñanza tiene que apuntar a todos, a todos. Todos tenemos responsabilidades de construir el cuerpo de Cristo. La comunión dentro del cuerpo de Cristo es responsabilidad de todos, de todos.
Con esto terminamos entonces. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos de las iglesias. También yo soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado. A todo el mundo, como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal que puedan obtener de ello, sino que están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino que guíenlos con su buen ejemplo. Nuevamente, es el ejemplo y no el golpear la mesa. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, responsabilidad para todos nosotros, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el poder, ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Ok? Vuelvo al punto. La responsabilidad de la comunión en el cuerpo de Cristo es tarea de todos. ¿Ok? Con esto ya estaríamos concluyendo el capítulo 17 del libro de Números. Me salió un capítulo igual bastante largo. Los dejo invitados entonces para, voy a hacer una reflexión dentro de poco y también para el capítulo 18 que yo creo que va a ser como en 2 semanas más, 2 o 3 semanas más. Hasta entonces los dejo invitados y el buen Dios de paz les guarde y les bendiga. Son mis sinceros deseos. Me despido al estilo IEP. Dios les bendiga. Bye bye.